vamos a dar aquí a donde nuestros vecinos, a Venezuela, Gonzalo, porque sí, el presidente Donald Trump, nuevamente volvemos a hablar del mandatario norteamericano, que yo creo que pues este tipo de mandatarios y personalidades les encanta que hablemos en la opinión pública de ellos, pero pues da más de qué hablar, y es que dijo que cualquier país que le comprara petróleo a Venezuela iba a recibir un 25% adicional de arancel. Yo ya es que perdí la cuenta de todos los aranceles que vamos a tener que sumar, porque eso es 25% de arancel por aquí, aquí el otro arancel, pero toca hacer la cuenta porque no sabemos exactamente cuánto le daría. Que el 2 de abril, estos aranceles del 25%, Camila, entran en vigor a partir del 2 de abril, que es el miércoles de la próxima semana. Misma fecha en la que también a través de un trino dijo Donald Trump que le va a poner aranceles a todos los productos agrícolas que entren a Estados Unidos. Esta es la hora, Camila, que no sabemos eso cómo está discriminado, si va a haber exenciones o no, y ya estamos a menos de una semana. Entonces, hay muchos aranceles que ha anunciado, pero que realmente no sabemos en la práctica qué vaya a pasar. En este caso, por ejemplo, en un trino, ya Gonzalo nos contará mejor, decía que es para petróleo y gas de Venezuela. En la orden ejecutiva que sale, el gas no aparece mencionado explícitamente, por ejemplo. Pero, mire, a pesar de que todavía no tenemos claridad sobre la orden, sí hay empresas a nivel mundial que ya están cediendo a esa amenaza de del 25% de arancel si le llegan a comprar petróleo a Venezuela. De hecho, entiendo, Gonzalo, que es una empresa india y otra empresa china, que dijeron, bueno, ante esta amenaza de que nos ponen 25% de arancel, ya no le vamos a comprar más a los venezolanos petróleo. Incluso porque Reliance Industries, que es esta refinería india, Camila, de alguna u otra forma está enmarcada en una conversación que llevan a cabo estadounidenses e indios. Le digo algo, India está cediendo frente a Donald Trump. India ha dicho, es probable que nosotros eliminemos más del 50% de los aranceles que le tenemos a productos estadounidenses que entran a India, porque si Donald Trump implementa desde el 2 de abril, el día de la liberación, como lo ha llamado, esos aranceles del 25%, nuestra economía, nuestras exportaciones sentirán un duro golpe. Recordemos que el 87% de las exportaciones de India van directamente a los Estados Unidos, y eso significa 66,000 millones de dólares. Dentro de esa conversación estaría una refinería india que habría dicho, no le vamos a comprar petróleo a Venezuela. Pero hay quienes dicen, Camila, que las sanciones no golpean a los gobiernos, sino directamente al pueblo, y que de alguna u otra manera las sanciones lo que hacen es darle una excusa a los regímenes para decir que por culpa de las mismas la economía y el país no sale adelante. Ese es el caso de Venezuela, y por eso le traje un invitado allá en el país vecino, al señor Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, que es el instituto más importante de economía en Venezuela y además fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de ese país, para entender un poco cómo pueden afectar estas sanciones al ciudadano a pie. Señor Palma, gracias por acompañarnos en Blue Radio el día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Bueno, señor Palma, simplemente... Perdón. Le hago la consulta. El hecho de que Donald Trump haya anunciado que cualquier empresa que haga negocios o cualquier país que haga negocios con PDVSA en cuanto al tema de gas y petróleo va a sufrir un incremento arancelario, ¿en qué se traduce para el venezolano de a pie? Bueno, se traduce en un impacto sumamente severo, porque en primer término la fuente de ingreso de divisas del país es esencialmente las exportaciones de petróleo. Y si por lo tanto se va a cortar de esa manera o de una manera radical las posibilidades de exportar el petróleo, se le eliminó la licencia, por ejemplo, a Chevron, no a partir del 2 de abril, sino se extendió hasta los últimos días del mes de mayo, 7 semanas más, para desmantelar sus operaciones, pero Chevron producía 250,000 barriles de petróleo que se exportaban a los Estados Unidos, eso va a cesar. Y después también Venezuela, la exportación de su petróleo la tiene que hacer a descuento a China, a la India, a España y a otros países, pero con unos descuentos importantes porque tiene que competir inclusive con crudos de mayor calidad, como es el petróleo ruso, que también se está vendiendo a descuento por las sanciones que se le impusieron a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. Entonces, si se va a penalizar con un 25% de arancel a todas las exportaciones que haga
cualquier país que compre petróleo venezolano o que intervenga como intermediario en un proceso de venta del petróleo venezolano, bueno, pues eso va sin duda alguna a significar una reducción importante en las exportaciones de petróleo. También hay que ver, bueno, qué mecanismos tienen los Estados Unidos para descubrir todas las triquiñuelas que pueden hacer. De hecho, estos exportadores con cambios de transbordo en ultramar, de tanqueros, etcétera, que se han utilizado ya y que se siguen utilizando en una forma bastante eficiente. Pero definitivamente esto va a reducir en una forma importante las posibilidades de exportación de petróleo venezolano. Eso se va a traducir en una escasez de divisas importante en Venezuela y por lo tanto un aumento del precio de la divisa tremendo que ya se está produciendo. En los 2 últimos días ha aumentado el precio de la divisa de una manera escandalosa. Señor Palma, pero a la espera que se despeje el escenario arancelario, porque pues, todos los días hay noticias nuevas, la verdad no sabemos cuál va a ser el escenario estable. Cuéntenos ahorita cuál es la salud de la economía venezolana, porque el año pasado pues vimos números más que dignos respecto al colapso de los últimos años. Entiendo que el crecimiento fue del 8%, la inflación venía en descenso, pero no sé si fue un año bueno o de largo plazo han mejorado las cosas para que se recuperen ustedes de lo que pasó la última década. No, bueno, lo que pasa es que hay que tomar en consideración, en primer término, que entre 2014 y 2021 el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó en un 75%. Es decir, en el año 2021 estábamos produciendo el 25% de lo que producíamos en el 2012. Empezando por ahí. Eso significa una economía que se ha venido completamente a menos, una economía que vivió una hiperinflación descomunal que arruinó y empobreció a todos los venezolanos de una manera dramática. Y si bien han habido una serie de esfuerzos por reducir la inflación, por desdolarizar la economía, etcétera, y eso se implicó que el año pasado cerráramos con una inflación oficial estimada en más o menos un 60%, el hecho es que esa inflación va a ser sustancialmente mayor este año, producto del encarecimiento de la divisa debido a la reducción importante en la oferta de divisas que se va a producir por la salida de Chevron, por muy probablemente la salida de las otras petroleras que también hacen esfuerzos conjuntamente con PDVSA para producir en otros pozos, y luego todas las sanciones que le caerían a todo país que importe petróleo venezolano o que sirva de intermediario para exportar petróleo venezolano. Señor Palma, mire, es que nos estamos obviamente concentrando en la parte técnica de estas sanciones a nivel económico, pero yo quiero preguntarle por el ciudadano de a pie, lo que está pasando en las calles, lo que viven los venezolanos que están allá adentro. ¿Por qué razón? Porque con Venezuela, pues casi que en estos 25 años se ha intentado de todo. Sanciones, no sanciones, negociaciones, no negociaciones, y parece que pues nada sirve a la hora de cambiar un régimen autoritario como es el de Nicolás Maduro y antes el de Hugo Chávez. Lo que quiere decir es que lo que ven ustedes desde la economía es que por más de que Donald Trump vaya a apretar con estas sanciones para que no se le compre petróleo a Venezuela, el régimen no va a cambiar y los ciudadanos de a pie son los que van a seguir sufriendo aún más, porque esto políticamente va a seguir así. Eso es exactamente así. Las sanciones no tumban gobierno, pero sí afectan a la población y afectan a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, que sirven dentro de esa economía. Porque esas sanciones llevan a lo que se denomina el overcompliance, el sobrecumplimiento, y por lo tanto cualquier empresa del mundo entero que tenga negocios en los Estados Unidos dice: yo no voy a arriesgar mi negocio en los Estados Unidos haciendo un negocio menor con alguien en Venezuela, y entonces se abstienen de venir a Venezuela. ¿Qué implica eso? Eso implica que las empresas venezolanas o en Venezuela no consiguen tecnología, no consiguen know-how, los bancos no pueden hacer corresponsalía con bancos del exterior, no tenemos acceso al mercado financiero internacional, en fin, todas esas son una serie de cosas que estrangulan la economía y que se traduce en, sin duda alguna, una situación de empeoramiento en la calidad de vida de todos los venezolanos. Y específicamente esta sanción
que está aplicando ahora los Estados Unidos, que va a implicar que ese encarecimiento sustancial del dólar se va a traducir en mayor inflación, y mayor inflación afecta directamente a toda la población, pero particularmente a los más pobres, que son los que menos tienen capacidad de protegerse contra un fenómeno hiperinflacionario. Claro. Después señor también, Palma, déjeme terminar por favor un momentico, porque no solamente es por la vía de inflación, sino por la vía también de actividad económica. Este año va a haber una contracción económica muy importante dentro de Venezuela, que inicialmente la estábamos calculando en -1, -2, y ahora si se materializan estas amenazas de Trump, podemos hablar de una contracción económica muchísimo mayor. Eso significa desempleo, eso significa caída en el bienestar de la población, y por lo tanto, sin duda alguna, las principales víctimas de todas estas sanciones van a ser la población venezolana, y particularmente los más pobres, así como las empresas que prestan sus servicios o que realizan sus actividades dentro de Venezuela. Señor Palma, ¿qué opciones le queda al gobierno venezolano para lidiar con este nuevo balde de agua de sanciones? ¿Cómo puede el gobierno de Venezuela, digamos, poder manejar esta situación a sabiendas que va a haber un golpe a la economía? Bueno, sin duda alguna, PDVSA va a intentar tomar el control de esos campos que eran manejados por Chevron y por las otras compañías, pero lo que pasa es que PDVSA fue destruida por el gobierno chavista porque fue sometida a un saqueo descomunal durante las 2 décadas y media que lleva este gobierno, y prácticamente destruyeron la capacidad, abandonaron el mantenimiento de los yacimientos, no invirtieron más, y por lo tanto PDVSA es una empresa muy venida a menos, con una capacidad técnica de producción muy limitada, y por lo tanto las posibilidades que va a tener PDVSA de sustituir y de mantener los volúmenes de producción y de exportación que se tenían hasta hace poco va a ser mínima. E incluso si llegare a mantener unos niveles de producción, unos volúmenes de producción y exportación, ahora se va a conseguir con esta nueva sanción de decir, bueno, vamos a ver dónde vamos a poder exportar este petróleo, porque mucha gente, ya los chinos inclusive dijeron, y los indios también dijeron, que no iban a importar más petróleo venezolano porque temen que sean objeto de sanciones de Estados Unidos por ese cometido. Entonces, bueno, el panorama que le queda a PDVSA y al sector petrolero venezolano para colocar su petróleo en el exterior es sumamente comprometido. Señor Palma, no sé si habrá oído a nuestro presidente Gustavo Petro opinar muchas veces sobre el diagnóstico que él tiene sobre la economía venezolana en los últimos años, y digamos que la teoría de lo que él dice es que los 6-7 millones de personas que salieron del país y ese 75% de la caída del PIB de la que usted nos habla, sumado a la hiperinflación, lo explica casi todas las sanciones que han venido de diferentes gobiernos, de Obama, de Trump, otra vez de Trump. Me gustaría, usted que conoce muy bien el tema, saber su opinión al respecto. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría del gobierno colombiano o cuál es la suya? No, en realidad todo este caos que hemos vivido en Venezuela y que se ha acumulado durante los últimos 25 años se ha debido fundamentalmente a las pésimas políticas públicas que se han implementado en Venezuela durante el gobierno de Chávez y durante el gobierno de Maduro. Ahora, las sanciones, sin duda alguna, agravaron la situación, contribuyeron a agravar la situación, pero no la crearon. Lo que creó este caos y esta caída dramática y absoluto caos en que cayó la economía venezolana fueron principalmente las pésimas políticas públicas que se aplicaron durante los últimos 25 años, ya digo, agravadas por el establecimiento de las sanciones, que sin duda alguna han tenido un efecto negativo, no cabe duda de eso, pero decir que todo este caos se debe a las sanciones, eso no es verdad.
Pues las repercusiones que van a tener estas medidas del gobierno del presidente Trump frente a Venezuela, pues va a tener un impacto en el ciudadano de a pie, como lo ha tenido pues otras decisiones que se han tomado en el pasado. Don Pedro Palma, mil gracias por estar con nosotros y pues explicarnos directamente pues cuáles son las implicaciones económicas para la gente que sigue en Venezuela, que pues la va a seguir pasando muy mal y aún peor con estas medidas que están anunciando desde los Estados Unidos. Un feliz resto de día para usted. Muchas gracias por la invitación. No, es que esto, pues como lo hemos dicho muchas veces, Gonzalo, y yo sé que usted perdió la esperanza mucho antes que nosotros, que no somos venezolanos, pues no va a tener solución. O sea, estas medidas que está anunciando el presidente Trump van a afectar a sus familiares que siguen allá, pero pues no van a tumbar el régimen de Nicolás Maduro, ni van a cambiar absolutamente nada. Yo he quedado, atónito frente a lo que dice Pedro Palma. He quedado con mucha más claridad de lo que se avecina para Venezuela y me preocupa que nos adentremos a lo que se vivió en el año 2016 y en el año 2017, Camila, en donde estaban esas filas, largas filas de gente en los supermercados buscando papel toalé, buscando comida, porque, digamos, no había la posibilidad de tener el acceso a ese tipo de alimentos. Me preocupa la situación en Venezuela, me preocupa que a pesar de que, como dice Sebastián, hubo un ligero mejoramiento en las cifras que nos han dado desde el país vecino en cuanto a la inflación, el Producto Interno Bruto, crecimiento, todo eso se borre. Y estoy de acuerdo con usted. Las sanciones, en este caso, van a ser la herramienta que utilice el régimen para decir que por culpa de las mismas es que Venezuela está como está, que por culpa de las mismas la migración está como está. Y es que, Gonzalo, a ustedes les pasó lo que le pasó a Argentina hace mucho tiempo, y es por tantos años de inflación, de que se destruyó la moneda. Todo el mundo corrió al dólar, todo el mundo tiene dólar, y cualquier salto del dólar, el impacto en precios y en la salud económica de la gente es muy grande. En Colombia, si bien no es bueno que acá suba 5 o 10% el dólar, nosotros creemos en el peso es una moneda sana, y acá el traslado no es tan grande. Allá, Gonzalo, como se destruyó el bolívar, sí, claro, lo que nos decía su invitado, acá subió mucho el dólar, pues todo sube, porque todos están dolarizados. Por entonces, supuesto. Los estragos de destruir una moneda durante tantos años. Y no se nos olvide que, Gonzalo, esto también implicará un flujo migratorio hacia otros países latinoamericanos, probablemente no hacia Estados Unidos, porque ya pues las restricciones están siendo evidentes, pero sí hacia otros países de la región, empezando por nosotros. ¿Que cuántos migrantes venezolanos tenemos nosotros? 2.800.000. 800.000, y esa cifra con estas medidas va a aumentar. Le doy la cifra que dio el presidente de Panamá el día de hoy. Venezolanos cruzando la frontera de Colombia y Panamá este mes, nada más 140, Camila, han cruzado este mes. Pero hay que decir que la migración que viene del norte al sur es donde está creciendo el número. Más de 2.000 personas vienen cruzando de Costa Rica a Panamá, bajando hacia Colombia, en un retorno por las políticas de Estados Unidos. Sin duda alguna que señora. No se le olvide, Gonzalo y Camila, la reunión que a esta hora se está dando en el Palacio de San Carlos, que justamente va muy en línea con lo que usted está diciendo. Se reúne a esta hora la canciller Laura Sarabia con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien es una abanderada de la causa antimigratoria en Estados Unidos, sí, que de hecho estuvo verificando ayer en El Salvador la deportación de estos 200 migrantes al CECOT de Nayib Bukele. Así que, como usted lo dice, Camila, todo esto se está conversando en esta reunión, porque seguramente es lo que ve Estados Unidos. Y mañana hay reunión entre Gustavo Petro y José Raúl Mulino, ¿no? Almuerzo, 11 de la mañana en el Palacio de las Garzas, y luego el presidente Gustavo Petro irá a Bocas del Toro. Lo cierto del caso, Camila, es que sí, la situación económica probablemente genere una nueva ola migratoria, y de allí se enganche el gobierno para decir que las sanciones son las que provocan esa ola migratoria. ¿Y esos migrantes en dónde se van a quedar? Es la gran pregunta. Usted dice, no están subiendo, pero sí están bajando, se están devolviendo. ¿Esos dónde se van a quedar? ¿En Panamá, en Colombia? ¿Van a volver a Venezuela? ¿Se van a ir al sur del continente? ¿Se van a ir a Chile? ¿A dónde se van a ir? Decía que los iban a mandar a Cúcuta. Claro, y que por eso hablamos con el alcalde de Cúcuta, y el alcalde dijo pues que a mí me responda la Cancillería, que me responda la canciller Laura Sarabia, ¿esto es oficial o no es oficial? Seguramente esa reunión de mañana entre ambos mandatarios es sobre eso, Gonzalo. ¿En dónde van a estar estos migrantes? ¿En dónde se van a quedar?
hay varios puntos. El tema migratorio, sin duda alguna, lo que dijo el presidente José Raúl Mulino de estos viajes de Panamá a Colombia. Número 2, el tema de seguridad. Número 3, interconexión eléctrica, Camila. Porque sí, porque en Panamá no se están quedando. Le puedo decir que los migrantes que vienen de Costa Rica hacia Panamá están trasladándose incluso hacia Lajas Blancas y de allí agarran una lancha para Colombia. Son muy pocos, según información oficial, los que se están quedando aquí en el país por las duras restricciones que tiene Panamá en el tema migratorio. Por eso, o sea, se van a quedar aquí en Colombia. Sería una buena respuesta que nos diera la canciller Laura Sarabia en esa rueda de prensa que hará con la funcionaria norteamericana. Pero hablando de temas, yo no sé si más amables o no más amables, pero